Hola amigos de Devolver Conciencia, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que nos vayan a ver o oír, ya sea por televisión, por radio o ahora aquí en Facebook Live. Empecemos ya ahora sí con nuestra invitada de hoy. Hoy son dos Ana Marías, entonces a mi compañera le voy a decir Anita y a nuestra invitada le vamos a decir Ana María y así no nos confundimos. Anita, preséntate y preséntanos a la invitada. Gracias, Angélica. Sin más ni menos, vamos a contarles quién es Ana María. Ana María Ramírez es afrocolombiana, caleña, comunicadora social y periodista, es tecnóloga en análisis y desarrollo de software y estudiante de maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Florida. Ana María ha trabajado para empresas colombianas y multinacionales en temas relacionados con comunicación, periodismo, comunicación digital, marketing digital y marketing programático. Ana María es ex becaria del programa Mujer, Ciencia y Equidad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, es ex becaria de la Fundación Carolina, primera mujer colombiana en ser becaria del programa Community Engagement Exchange del Departamento del Estado de los Estados Unidos. Y además, Ana María hace una labor súper importante, es difusora de contenido académico y becas en X, que anteriormente era Twitter. Ana María, bienvenida. Estamos felices de tenerte acá. Sabemos que tienes unas historias maravillosas por contarnos, así que sin más ni menos, adelante, bienvenida. Muchas gracias por participar de Devolver Conciencia. Muchas gracias a ustedes por invitarme, ya que yo creo que pronto me han visto en Devolver Conciencias en las redes, porque también ahí a veces subimos la beca de la semana. Siempre me alegra mucho poder estar aquí y contarle a las demás personas que como yo están en este momento en el colegio o están en la vida y no saben más o menos qué oportunidades hay para ellos porque vienen de una familia que de pronto no tiene mucho dinero para costearles una universidad privada o entrar a una universidad pública en Colombia. Así que para mí es una alegría estar hoy aquí en el programa con ustedes dos y gracias por esa introducción. En Devolver Conciencia siempre queremos empezar como de dónde viene Ana María. Ya sabemos que eres caleña, pero cuéntanos un poquito más de tu infancia, de tu familia, de tu vida desde pequeña. Yo nací en 1995, así que tengo 28 años. Vengo de una familia conformada por 3 mujeres. Mi mamá, mi abuela y mi tía. Yo nací en Cali, casi toda mi vida he estado en Cali. Cuando era pequeña me parecía muy interesante aprender nuevas cosas, porque vengo de una familia que mi mamá y mi tía fueron profesoras, son profesoras de niños pequeños. Entonces siempre me impulsaban a aprender nuevas cosas, a leer, a indagar, a preguntar sobre cosas que pasaban fuera de mi entorno, del mundo, a pesar de que yo no había salido de Cali. O sea, yo estuve mucho tiempo en Cali, no viajaba afuera de Cali, pero sí me gustaba aprender por medio de la lectura y de lo que me mostraban mi mamá y mi tía y lo que me mostraban en el colegio. Esa enseñanza de 3 mujeres me permitió muchas cosas. La primera es entender que las mujeres podemos hacer lo que queramos en esta vida y dedicarnos a lo que queramos, y nada de esos trabajos son menos. Ahí están poniendo mi primera foto del colegio. A mí me encantaba ir al colegio, que era algo que de pronto muchos niños no pudieron vivenciar cuando eran pequeños porque asociaban el colegio con algo traumático. A mí desde muy pequeña me lo mostraron como el lugar para ir a divertirse y aprender. Entonces yo creo que ese amor por la educación nace desde mi casa y desde mi mamá y mi tía. Que luego, obviamente, ahorita trato como de replicarlo en lo que hago en Twitter, para que otras personas también sepan que ese a veces es como el camino que tenemos las personas que no nacimos con mucho dinero ni con muchas oportunidades para poder lograr cosas increíbles, viajar, aprender, conocer nuevas culturas, conocer nuevas personas. Entonces, ese hogar me brindó todas las herramientas que ahorita me sirven para poder estar donde estoy. Yo pasaba mucho tiempo con mi abuela. Entonces, mi abuela, porque mi mamá y mi tía trabajaban, entonces yo pasaba mucho tiempo con mi abuela, casi siempre después del colegio estaba con mi abuela. Mi abuela fue una mujer que crió 2 hijas en Cali,
sin mayores recursos, sin tener universidad, pero esas dos hijas sí alcanzaron educación superior. Entonces, a mí eso, de pronto cuando era pequeña no pensaba en eso, pero luego cuando uno ya viene como un poco más adulto a reflexionar sobre cosas de por qué uno toma esas decisiones o por qué uno decide determinadas cosas en la vida, yo creo que ahí partió todo. O sea, como verla a ella y luego escuchar las historias de que sin mucha educación, sí, yo creo que ella nada más estudió hasta la primaria, sin mucha educación, ella logró que sus hijas tuvieran esa educación. Yo creo que ahí fue como la semilla que ella plantó en mi mamá y mi tía con la importancia que hay en la educación, especialmente para las mujeres y especialmente para las mujeres afro en Colombia, porque las mujeres afro no logran muchas oportunidades porque nacen en hogares donde no hay mucho dinero, porque no nacen en ciudades, sino a veces en pueblos muy apartados donde no hay electricidad, no hay conexión, o las que nacen en ciudades, nacen en familias que no tienen el dinero para poder proporcionarle una educación hasta que terminen su educación en bachillerato o high school, como le dicen en Estados Unidos, y luego para que entren a una universidad. Entonces, para mí, eso de pronto ahorita ya lo entiendo más. Cuando era pequeña no lo entendía, obviamente, pero como pasaba mucho tiempo con mi abuela, también me inculcaba el que tenía que aprender, el que tenía que leer, que tenía que mejorar para poder alcanzar algo en mi vida. Entonces, ahí cuando uno ya entra como a crecer, está en la adolescencia, entendí que mi única oportunidad también era entrar a Univalle. Entonces, ahí fue como mis ganas, que yo recuerdo muy bien, como más o menos desde los 15 años, que a uno en el colegio le comienzan a decir que tiene que escoger lo que quiere estudiar. Que me parece a veces una decisión un poco irresponsable porque uno no sabe ni siquiera cómo es uno para escoger qué quiere hacer el resto de su vida. Pero entonces ahí comencé a buscar que habían becas. En el 2013 no había muchas becas. Era como que tú vas a Univalle, estudias en Univalle o pagas en una universidad privada. Esas eran las opciones que yo tenía. Entonces yo comencé a buscar. En esa época no había internet en mi casa, entonces uno iba al café internet y pagaba como 1 hora, 2 horas en el café internet para hacer tareas. Y mientras que yo hacía mis tareas, abría muchas ventanas y también buscaba como qué había en el exterior, qué becas proporcionaban. Casi todas pedían inglés. Yo aprendí inglés muy pequeña, pero no tuve mucha práctica porque estudié en un colegio público. Entonces mi inglés no era muy bueno. Entonces yo dije, bueno, no podría ir a tal lugar porque mi inglés no es muy bueno. Y también porque no les hacía tanta difusión en redes sociales. Las páginas de becas no tenían redes sociales porque no existía Instagram. Entonces era como, ni Twitter. Entonces era como, bueno, vamos a buscar qué hay por medio de Google. Y a veces la información estaba en alemán, en inglés, y no la entendía mucho, buscaba traducción. En fin, era como todo un proceso, pero ahí comencé a buscar a ver qué había. Y seguía buscando porque yo decía que yo iba a estudiar. Si no podía en Univalle porque había muy pocos cupos, igual yo iba a estudiar. No sabía cómo, pero yo iba a estudiar. Entonces ahí comenzó, yo creo que de ahí comenzó como ese interés que luego, años después, lo hago en Twitter, como mostrarles a la gente qué hay. O sea, como, miren, yo sé que ustedes de pronto están buscando en Google, que a pesar que ahorita estamos en el 2024, a veces es confuso encontrar información de becas en Google. Entonces yo le digo, pero miren, están estas páginas, busquen, en fin. Entonces yo creo que como ahí comienza como mi interés desde los 15 años, que ahorita lo estoy plasmando para que más personas puedan también acceder a educación, porque para mí la educación es como ese impulso que tenemos muchas personas para poder lograr una calidad de vida buena, ¿sí? Entonces, conocer otros países, tener un buen empleo, conocer otras personas. Entonces, yo creo que ahí nació todo este cuento de investigar sobre educación. Ya que nos estabas contando un poquito de buscar esas becas y de encontrar en internet, a mí también me tocó el café internet, lo recordé un poquito. Cuéntanos entonces cómo fue ese tema de entrar a la universidad. ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo encontraste finalmente? ¿Y cómo fue que elegiste comunicación social y periodismo? Voy a contar cómo elegí comunicación social y periodismo, que fue primero que entré a la universidad. Mi colegio, que es un colegio público de Cali, se llama Liceo Departamental. Nosotros
éramos adolescentes y leíamos por promedio en el año electivo 10, 12 libros al año. Entonces eso era algo único que yo lo veía normal porque estaba en mi colegio, pero luego hablando con más compañeros que estudiaban en otros colegios era como algo único para un adolescente. Así el que no leyera todo el libro tenía que leer así sea el resumen del libro para poder responder preguntas, y además nos hacían actividades muy divertidas, que era organizar una obra de teatro, hacernos concursos, porque éramos varios de que estábamos en el mismo grado, como varios salones del mismo grado, y hacíamos concursos para ver quién ganaba la mejor obra de teatro, el mejor guión. Entonces eso nos motivaba para leer, y para leer clásicos de la literatura, que eso, y para verlos divertidos, porque queríamos ganarnos ese espacio de poder presentar, de ser la mejor obra, en fin. Entonces, en medio de eso y ese fuerte que tenía mi colegio en temas académicos y de literatura, a mí me gustaba mucho. Entonces yo dije, bueno, pero no me gustaría ser profesora de literatura, me gustaría hacer otro tipo de cosas. Entonces, siempre en mi casa también me habían inculcado que uno tiene que ayudar a los demás. O sea, que uno nace para servir, o sea, para ayudar a los demás para que puedan ser también buenas personas, lograr lo que quieren, en fin. Entonces yo buscando eso, leía mucho a Gabriel García Márquez, y encontraba que el periodismo era como esa oportunidad para traducirle a las personas del común lo que estaba pasando en la realidad del mundo y del país. Entonces ahí dije, no, yo quiero estudiar periodismo porque combina que a mí me gusta mucho leer y también esas ganas de querer ayudar, ¿no? Luego yo seguía buscando, ya ahí había visto que irme a otro país era muy costoso. Durante esos últimos años de colegio, que fue 2013, las universidades privadas de Cali comenzaron a sacar becas. Entonces yo descubrí eso que no sabía y comencé a estudiar para las pruebas. Entonces estudiaba y estudiaba y estudiaba. Yo presenté las pruebas y ellos ponen como los primeros 100 y de acuerdo a los primeros 100, uno en qué puesto queda. Entonces yo fui a hacerlas porque yo dije, es mi oportunidad para entrar a Univalle o para lograr una beca en una universidad privada, pero yo iba con la mentalidad de que era Univalle. Y las hice y sorpresivamente quedé en el cuarto puesto de los primeros 100. Después de ese resultado, yo ya estaba en Univalle. O sea, cuando uno queda entre los primeros 10 de los 100 que cuentan, uno ya entra a la universidad pública. El problema era que en Univalle uno entraba, mi carrera que era periodismo, entraba cada año. Y yo era un calendario que yo terminaba en diciembre. Tenía que esperar hasta agosto para entrar a la universidad. Pero luego mis profesores del colegio me llamaron y me preguntaron que si a mí me interesaba aplicar a una universidad privada. Y yo les conté que sí, pero que no podría pagar los 5 millones que costaba la universidad privada, porque al colegio le dieron unas becas como varias universidades privadas de Cali. Y me ofrecieron la oportunidad de aplicar a una beca que se llamaba la beca de la excelencia, no sé si todavía la tengan, en la Universidad Autónoma de Occidente. Entonces, esa beca se las otorgaban como a 30, 35 jóvenes que vivieran en el Valle del Cauca. Y yo mandé todos los documentos con mi mamá, que era pues mi acudiente, que yo era menor de edad, y lo mandamos y quedé. Entonces, esa era como una promoción de las becas, la excelencia que ese año sacó la Universidad Autónoma. Entonces, yo estudié en la Universidad Autónoma becada con una regla que luego entendí que era algo exigente, porque la regla era que yo tenía que sacar un promedio, o sea, la suma de todas mis materias por semestre tenían que ser mínimo 4.5 o más de 4.5 para que me siguieran pagando la universidad cada semestre. Luego, cuando entré ya a la universidad, descubrí muchas cosas. Tuve una revista de cine con unos compañeros, y esa revista de cine que creamos como desde el segundo semestre con un compañero, un amigo que se llama Mateo. Entonces, con Mateo creamos esa revista porque él era de cine y yo de comunicación, y él también era becado de la misma beca. Y esto nos permitió, primero, conocer más de cine, y pudimos ir a cubrir, fuimos la primera revista de la universidad de cine, y pudimos ir a cubrir a diferentes festivales de Colombia. Entonces fuimos al Festival de Cine de Toro, que Toro es un lugar en el Valle del Cauca. Fuimos al Festival de Cine de Cartagena, que eso era como, pues, muy grande ir allá. Y todo eso fue costeado por lo que nosotros aplicamos. Nosotros aplicamos como revista estudiantil,
Entonces, para el Festival de Toro fuimos 4, para el Festival de Cine de Cartagena fuimos unos 6, 7, y la idea era ir allá, hacer reportaje, como una revista, entrevistamos artistas de cine, entrevistamos directores y lo publicamos en una página web que nosotros mismos creamos. Entonces eso fue una experiencia muy chévere en la universidad porque me acercó al periodismo, a la cultura, al cine, y también hice muy buenos amigos en ese proceso de la universidad. Luego, en las charlas que da la universidad, mostraron la oportunidad de uno estudiar en el exterior, que para mí era aún más remota, porque yo tenía que sacar 4 o 5 para poder estar en Colombia, pero para poder irse al exterior era muy costoso. Pero mi mamá un día me acompañó a esas charlas y me dijo, ay, sería chévere para que usted vaya y conozca otro país. Luego descubrí la UNAM, que es en esa época, en el 2017, era la mejor universidad de América Latina. No sé ahorita en qué puesto esté. Es la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo apliqué, eso sí fue sin decirle a mi mamá ni a nadie, porque la UNAM nada más daba como unos cupos por país. Entonces a Colombia le correspondían como unos 15 cupos. Y a mi universidad le dieron 5 cupos de los que aplicaron. Entonces uno tenía que aplicar con las notas, tenía que hacer un ensayo como cuando para motivacional y escribir una carta en la que los papás le apoyaban. Yo escribí todo eso. Y lo mandé. Y al mandarlo me dijeron que había quedado. Entonces me dio mucha felicidad, pero la felicidad acabó rápido porque dije, bueno, quedé, pero tocaría costear muchas cosas porque era muy costoso. Entonces yo hablé con mi mamá y mi mamá me dijo que bueno, que ella iba a trabajar y con mi tía, que ellos iban a trabajar y hacer lo posible para que yo fuera a la UNAM. Entonces en el 2017 yo viajé a Ciudad de México a estudiar en la UNAM un semestre de intercambio. Y esa fue mi primera experiencia viviendo sin mi familia, viviendo en otro país y enfrentando muchas situaciones. Entonces ahí estuve, tomé materias de periodismo y literatura. Conocer Ciudad de México me impulsó a querer conocer más lugares, querer conocer más ciudades, porque Ciudad de México es hermosa. Pues yo decía, si esto hay aquí en Latinoamérica, ¿cómo será otros lugares? ¿Cómo será Europa? ¿Cómo será Estados Unidos? Entonces ahí fue como la semillita para querer conocer más y más.